Mi padre era así, hacía San Lucas, San Marcos, cruces, crucifijos, pintaba camarines en las iglesias, retocaba imágenes. Entonces yo le ayudaba. Desde los 6 años mi padre me obligaba diciendo, yo no soy eterno, tienes que aprenderlo. Si muero, ¿cómo vas a quedar? Me decía. Entonces, cuando tenía 12 años murió mi padre. Entonces yo quedé en el taller con todas las contratas. Mi padre estaba totalmente entregado al arte, de la imaginería y también a la religión. Ha sido uno de los personajes muy valiosos para nuestra familia, ¿no? Para nuestra familia. Porque primero, número uno, como alcaminguino, ¿no? Es un gran valor para que él haya difundido, haya llevado su artesanía propia de su sentimiento a Huamanga, ¿no? Para hablar de un retablo tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo, ¿no? A la época, fines de la época romana, en la cual los primeros cristianos empiezan a utilizar estas especies de cajitas, altares portátiles, que en algún momento pueden haber tenido una reminiscencia al panteón romano, pero que al llegar, digamos, Europa se vuelve cristiana, católica, tienen otra connotación, entonces empiezan a aparecer santos dentro de estas cajitas. Y esto es lo que a veces se conoció como cajón de santero. Estas cajitas tenían una connotación, aparte de enseñar y evangelizar la religión, de acompañar ceremonias católicas, pero también ceremonias sincréticas de esta mezcla entre lo occidental y la cosmovisión andina, entre la religión cristiana y la cosmovisión andina. Entonces, un cajón de San Marcos se comenzó a llamar por generalidad a esas cajas donde había 2 pisos esenciales. Arriba el santo, San Marcos es el patrón del ganado en general. San Juan es el patrón de las ovejas, Santa Rita la patrona de las cabras, San Antonio de los arrieros y Santiago el patrono de llamas y alpacas. Y abajo los animales o una escena cualquiera, ¿no? Y entonces los cajones cumplían un papel importante para esta reproducción de ganado. Alrededor de 1920, el grupo indigenista propicia el cambio cuando aparece Alicia Bustamante y le pide al imaginero López Antay que cree un elemento diferente porque ella veía que las piezas de San Marcos eran invariables. Los 5 santos, la escena agropecuaria, la herranza o la reunión en el campo, y le pide escenas nuevas como marinera norteña, marinera serrana, cárcel de Huancavelica. Escenas profanas ingresan al San Marcos a petición de Alicia Bustamante y son aceptadas por el público indigenista y posteriormente por las élites en Lima. Mi padre quedó huérfano desde su niñez y influencia de los curas es que se dedica al arte en las iglesias. Anteriormente se les decía los camarines, ¿no? Poco a poco se fue a los San Marcos. Desde pequeño él era sacristán ecónomo en la iglesia en Alcamenca. Padrecito le decía, pues, ese altarcito o esa imagen está mal. Don Florentino, ¿puedes arreglar? Ya, decía, ¿no? Lo arreglaba, pintaba con colores naturales de acá de la zona. Él soñaba los castigos y los premios que recibía de las imágenes, ¿no? Es decir, capaz habría estado total que se habría entregado con toda una fe a la religión y al arte. Entonces, si no hacía bien una imagen, en su sueño le revelaba que le faltaba pintar, que le faltaba una cosa que estaba mal, o en caso contrario le recibía un castigo, ¿no? Para migrar a Ayacucho fue cuando mi papá tenía animales y le cayó un rayo y mató a todos sus animales. Y de noche a la mañana se quedó sin nada y tuvo que emigrar a Ayacucho, ¿no? Un rayo y mata a las ovejas. Y yo y el otro hermano nos desmayamos y todo con el rayo. Entonces la gente de la comunidad pensó que mi papá se estaba dedicando más a la iglesia y estaba descuidando la otra parte.
hacer el pagapo, hacer la ofrenda a los apos, a los huamanes, a los dioses andinos. Cuando ya llega mi padre a Huamanga, fue un shock para mi padre. O sea, mi papá nunca había visto que se vende un cajón Samaco, sino es trueque. Había una escuela artesanal, había varias especialidades, había escultura en piedra de Huamanga, había cerámica, había retablos. En retablos estaba como profesor su hijo de Joaquín López Santés Mardonio. Hazme estos temas, hazme taller de sombreros, hazme una Semana Santa. Mi padre ya empieza a crear otras cosas. Innova fuera, rompe el esquema. Total, rompe el esquema, el estilo, el tamaño, todo. O sea, por ejemplo, hacer un retablo en una caña. Hoy día el retablo es como una crónica social. El estilo que introdujo al mercado es don Florentino. Ese estilo de hacer las figuritas a pulso, no con molde ya. Tenía un dominio de hacer las figuras, es decir, no estaba mucho ligado al molde, ¿no? Haciendo a molde, bueno, era un patrón, como he visto en Huamanga, ¿no? Ahora sus hijos, por ejemplo, tenemos en dominio eso. Entonces la característica fundamental era que hacía a mano. El rostro del santo, las figuras que lo acompañan, la ropa de la gente que está caminando, entonces se les mueve la falda, o el sombrero, se saca el sombrero el personaje para saludar a alguien. Parece un cuadro de los retablos de Florentino. Son como fotos congeladas y cada personaje está singularizado. Es minucioso en cada detalle, pero este elemento de narración no se veía en otros retablos, donde de repente hay una gran escena, pero no tenemos una secuencia narrativa larga. Él captaba lo que a veces nosotros no podemos captar. Él recogía y veía cosas que a veces para nosotros pasan inadvertidas. Los colores de las ferias, los gestos de las personas, las actitudes cuando están trabajando en el campo, cuando se doblan para trabajar, o cuando rezan, o cuando están frente a una iglesia, o cuando están los rostros llorosos de las personas. Todo eso él lo captaba. Él no se quedaba con lo que pintaba, con ese mismo estilo, sino siempre innovaba, siempre cambiaba las decoraciones, en muñequitos que llevaba el retablo, en las pinturas, en el modelo de las cajitas, todo eso. Sus obras plasman Ayacucho. Si tú quieres conocer Ayacucho, puedes ver sus retablos y ver las costumbres y las tradiciones, o ver sus cruces donde sientes el sentimiento ayacuchano. Él atravesó muchos momentos históricos en el arte, experimentando, ¿no? No había un patrón que seguir, ¿no? No era el primer paso, segundo paso, tercer paso, no, sino era un experimentador, ¿no? Experimentaba en colores, experimentaba en materiales, uno y otro, ¿no? Y también murió experimentando. Nunca terminó de decir, así se hace esto, ¿no? Sino experimentaba. Ya el mercado mismo exigía de que nosotros hagamos costumbres del pueblo, lo que los clientes buscaban, ¿no? Por ejemplo, costumbres como danzante tijera,
como cosecha de tuna, corrida de toros, fiestas religiosas como Juan P. Cruz Vilaco y todo eso, ¿no? También se caracteriza a mi padre por incorporar temas históricos junto con sus hijos, como la batalla de Ayacucho, tenemos el fusilamiento de María Parada de Bellido, Ventura Jalamaque, el descuartizamiento de Túpac Amaro, muchos cuadros históricos que ingresan, ¿no?, en esos años cuando llegamos, ¿no? Terminábamos el retablo y con eso salía al mercado, mi tío, a buscar más trabajo, más pedido, y participar también en los concursos que instituciones organizaban. Tuvimos el año 79 una gran exposición en la universidad, pero cada retablo con su sonido. Y no había ni tecnología, pero mi papá se conseguía una grabadora y grabar, y cada retablo tenía su caseta ahí, con su grabadora, para, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, los soldados peleando, el sonido. La fiesta del agua, todo, cantando, todo, en toda la ceremonia, todo eso así. En eso mi tío consigue un viaje al exterior. ¿Para qué? Para que pueda exponer en Ecuador. Y era una alegría para nosotros. Entonces, posiblemente ya con esa esperanza de que va a conseguir más trabajo, ¿no? Entonces, él regresa. Ya empezó a exportar, ya, sacar afuera ya, el retablo. Ya no solamente nos vendíamos, ya no esperanzados en lo que venía al taller a alguien nos compre, sino que ya el pedido era al exterior. Mi padre llevó algunos antropólogos estudiosos que venían de afuera. Llevó hasta el Camenca. Ese trabajo es de mi padre, esa cruz de mi padre, y para mí es un orgullo que esté en una capilla principal dentro del pueblo. Es una cruz que está al medio, que divide al barrio de arriba al barrio de abajo de Alcamenca, ¿no? Es una cruz que protege, es un protector y tiene importancia bastante, y está bendecido por el cura, ¿no? Que, bueno, ha trabajado mi padre con ese color. Creo que está el color rojo, con blanco, verde, ¿no? Que son colores del medio ambiente, ¿no? De esa zona. Siempre iba en las herranzas, en la fiesta del agua, nunca dejó hasta el último de su vida. Antes de su muerte también había ido a Alcamenca, ¿no? Y era bien reconocido siempre, ¿no? Nunca se desvinculó. Él siempre iba a tomar, capaz de tomar o hacerse fuerza de su Alcamenca, ¿no? Hoy en día seguimos haciendo San Marcos. ¿Para qué, no? Para que cuando todo el mes de cada año, mes de agosto, siempre hacen en cada comunidad herranza, ¿no? Junio, julio, agosto. Entonces, ahí está lo que es el retablo San Marcos. Es una de las bonitas costumbres también en cada comunidad, pero en cada comunidad, en lo que es Alcamenca, es muy distinto a los demás, ¿no? El canto, algunos instrumentos, el pagapu mismo, a los apusuyos o apuamani, todo eso, ¿no? Entonces, ya la nueva generación hoy en día siguen haciendo.
cajón San Marcos jamás se dejó de utilizar en Lerranza, preside hasta ahora Lerranza en muchas comunidades, así que es un elemento que se mantiene hasta la fecha en uso, a pesar de también la continuidad que tiene el retablo ayacuchano. Uno de los trabajos más emblemáticos para mí es el cuento del zorro y el cóndor. Florentino Jiménez es relevante para la historia del arte porque plantea la narración en los retablos ayacuchanos, ¿no? Lo que él hace es contar historias, narraciones, donde el zorro sube al cielo, donde la Virgen de la Asunción aparece en varias escenas. No es solamente el hecho de crear por recordar una costumbre, sino también es la investigación detrás de los retablos y el hecho que estos retablos en muchos casos siguen una secuencia. Te ponen un evento 1, 2, 3 y 4. Entonces estos eventos te dan una cadena que en muchos casos recuerda también a la imaginería religiosa. Porque cuando uno ve un altar de iglesia, tiene también una secuencia. Como eso también temas más alegres. Por ejemplo, hay una cruz que le decía la cruz de la vendimia, que tiene, en lugar de los elementos de pasión, tiene los racimos de uvas y en la parte inferior tiene un pisado para generar vino. También hace una serie de retablos que muestran la muerte, pero no el velorio como tal, sino este paseo que hacen del féretro por el pueblo o por el lugar donde vive la persona digamos en la parte andina, que también a veces se hace aquí, he visto que se hace en algunos lugares como que sacan a pasear al muerto, por ejemplo, por donde vivió. En la parte de arriba va este paseo y en la parte de abajo está el lavado de ropa que hacen los familiares luego de un tiempo de la persona que ha muerto. Mi padre decía: nosotros somos fotógrafos. Así le decía mi padre. Nosotros vamos a fotografiar. O sea, mi papá no ha ido a Ochurajay para ver la matanza, ni ha ido a Nautaro, sino ya. O sea, eran temas difíciles. Puedes leer tú qué ocurrió, porque ves rostros que están gesticulando, que están hablando, restos que están gritando, restos que están empuñando sus sentimientos. Es decir, tú ves ahí en movimiento. Tú no lo ves estático, lo ves en movimiento. Y ese es el retablo. También ha realizado temas vinculados a la época del terrorismo, pero no tomando partido por ninguno de los lugares, sino mostrando que los únicos que eran afectados por todos esos enfrentamientos eran la gente local. Entonces, por esto estas cruces de ánimas que están con los maderos horizontales hacia abajo por el peso de las almas, tienen en la parte inferior, por ejemplo, los muertos y la pelea tanto entre los terroristas como los militares y la gente en el medio entre dos fuegos. La violencia política fue lo más parecido al infierno que podía
ellos imaginar, ¿no? Entonces su conmoción era terrible, ¿no? Mostraban a imágenes de cruces donde Cristo lloraba y abajo estaban suplicando las mujeres. En otras imágenes, mujeres buscando a sus esposos, a sus hijos, ¿no? Era un momento realmente terrible. Una señora me contó allá en Huamanga. Una señora dice, a su familia lo llevaron, era a su esposo, a su hijo, entonces no ha podido encontrarlo. Iba a las comisarías, a los hospitales, nada no encontró, entonces llegó a una cruz en Acuchimay, dicen, a veces dice, llega la señora llorando, se había quedado dormido, en sus sueños dice, está viendo las almas. Entonces le dijeron, vaya a Puracuti, ahí están los muertos. Justo dice, estaba su muerto y a su familia. Lo encontró allí. Por eso le he puesto el rostro de un campesino, como ha muerto. Ahí está su bolsita, pizca de coca, su araca, su pantalón, su ojota he puesto en la cruz todo. Hasta el cóndor he puesto, porque el cóndor en vez de Espíritu Santo. Sus cruces plasman sentimientos. Ese rostro de la mujer que está ahí rodeada en el campo y está buscando a su hijo. Las cruces te hablan. Las cruces no solamente es para que te persiguen, eso es un símbolo religioso. Es una visión más o menos de cómo la religión la bajas a la tierra y les pones pies en la tierra. Creo que la sensibilidad ha sido importante para incorporar esos temas, ¿no? Como una denuncia, ¿no? Ante la impotencia, ¿no? En esas épocas ya pues había pues allanamiento de parte de los militares a las casas, entraban de frente. Donde que pintaban con colores rojos era prohibido, no se detenía. Porque este color usted utiliza, posiblemente usted es terruco, así nos decía. No es por lo que es terruco, sino que la costumbre de pintar con rojo era el estilo de pintar el retablo. Ajá. Entonces, ahí es lo que fue el cambio del color. El Museo Ribagüero tiene su colección que fue cedida por la familia a la muerte del imaginero, del artista popular. Entonces Florentino ha dejado un legado, ¿no? Este legado está presente en la obra que custodia el Museo Ribagüero. La colección de Florentino llegó acá por donación. Una donación que se dio en un gran volumen, pero antes de eso el mismo Florentino está muy vinculado al Museo de Artes y Tradiciones Populares, porque conocía a Luis Repeto, que fue el director del museo hasta su muerte, y tenía una relación de mucha amistad. Entonces fue trayendo piezas a lo largo del tiempo, y luego de su muerte se le hizo una exposición en homenaje a Florentino. Y su viuda y sus hijos deciden entregar casi 40 piezas que tenían de diferentes épocas, de la época, digamos, del máximo esplendor de Florentino y la época de cuando él estuvo enfermo antes de morir, y las entregaron al museo como donación. El hecho que un museo como el Museo
Ribagüero tenga la colección es muy importante porque permite su preservación y su cuidado, ¿no? Porque las piezas de arte popular, especialmente los retablos, al estar hechos en muchos casos de harina, de materiales perecibles, requieren un gran cuidado tanto en lo que es la luz, la limpieza, se ensucia con gran facilidad, el mantenimiento, el pegado de las figuras cuando se pueden caer. Entonces, lo más adecuado para preservar el legado de Florentino es que sus obras sean custodiadas por un museo que cuenta con la tecnología y a la vez el personal para que pueda custodiarlo y pueda garantizar la supervivencia de su obra. Toda su familia siguió las huellas del papá. Todos se dedicaron a las mismas actividades del padre, que es la familia del artesano. El artesano educa y cría a sus hijos para que sigan la tradición. Nos formó, nos inculcó mi padre y cada uno tiene su propio color favorito, su propio tema, su propia manera de hacer, su propio pensamiento, ¿no? Entonces, inclusive que somos hijos, pero nos diferenciamos uno y otro, pero gracias al arte de mi padre, ¿no? Eso significa que él ha generado entre sus hijos un sentimiento de identidad hacia su propio trabajo, hacia su arte. Es sentirse realizados haciendo el arte que el padre les enseñó. Lo que nos enseñó mi papá, trabajar en familia, trabajar en equipo, hago lo mismo. No he cambiado, no llegó nada. Entonces, mi papá, o sea, con mi mamá, mi papá y sus hijos. Era un trabajo en equipo. Y igual sigo haciendo eso. Es un orgullo, de verdad, ser Jiménez. A mí, de verdad, no tengo. Disculpe, pero es que lo que nos educó, lo que nos inculcó con mucha disciplina. Él dijo, no toda la vida voy a vivir, algún día voy a irme, aprendan. No, entonces eso fue lo que a mí también me ha influido mucho, ¿no? Vas a ser profesional, pero este arte nunca lo dejes, me dijo. Llevar el apellido Jiménez es un orgullo de mi padre y seguir sosteniendo mediante los trabajos, ¿no? Porque Jiménez va a morir cuando ya no produzcamos el retablo, ¿no? El arte en el cielo, en las nubes, en la tierra también hay arte. Por tradiciones, cuentos, todo lo he hecho, todo lo que me contaban lo he hecho. Como tenía grabadorito, con eso lo grababa. Eso yo ya plasmaba ya, todo me interesaba.